Muy buenas noches, familia Inmunotech Internacional. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Un saludo a la distancia. Hoy me toca ser el anfitrión de esta poderosa llamada. La verdad, estamos sumamente emocionados y felices de poder ser los anfitriones de esta llamada poderosa. Pero antes que nada, quisiéramos que ahí en el chat nos pusieras de dónde te estás conectando, de qué ciudad, de qué país, y nos puedas contar ahí de dónde te estás conectando. Eso nos serviría muchísimo para saber hasta dónde está llegando la transmisión y esta señal. Estamos sumamente gracias a todos los que se están reportando de qué ciudad se están conectando. Nosotros sumamente felices, contentos. Hoy la voy a hacer de anfitrión, yo súper emocionado y pues felices de estar aquí con ustedes. ¿Qué creen? Toda la familia Inmunotech está en este momento en ABA Resort en Cancún. Imagínense acá en la costa oeste de Estados Unidos, estamos con suéter porque hay bastante frío, pero imagínense la vida de toda nuestra familia que está disfrutando en Cancún. Pues reciban una bienvenida y tenemos ahí por ahí un video. Gracias porque se están conectando. Hoy vamos a tener una pero gran información para ustedes y tenemos 3 historias pero súper poderosas. No te lo pierdas. Manda el link ahora mismo para que toda tu gente se pueda conectar. Y mira, te quiero contar, es una llamada espectacular. Y te voy a dar más o menos, antes de que empecemos, creo que vamos a pasar un pequeño video, pero quiero contarte, llama rápido a tu organización, a tu gente. ¿Qué pasa cuando me he desanimado un poco y realmente mis líneas se han afectado un poquito, se me va un poco el ánimo? Yo te quiero contar el día de hoy que tenemos 3 testimonios, tres historias, cómo nuestra gente se ha reinventado en el negocio de Inmunotech. ¿Estamos listos? Estamos sumamente emocionados por lo que estamos viviendo, porque realmente estamos viviendo tiempos increíbles. La verdad que estamos sumamente emocionados con el proyecto de Inmunotech. La verdad que es un proyecto único, es un gran emprendimiento. Quiero contarte rápidamente que a nosotros este emprendimiento nos llegó hace 8 años, realmente por una condición de salud. Y lo vio mi esposa y luego lo veo yo. Mi esposa lo ve por el lado de salud y yo lo veo por el lado del negocio. Entonces a mí me fascina esto, hablar parte de lo que te voy a contar y también parte de las 3 historias que tenemos para ti el día de hoy. Conéctate, por favor, es los últimos minutos para que tú puedas conectar a toda tu gente. Este es un gran proyecto de vida, la verdad es un gran proyecto de salud y bienestar. Inmunocal es un suplemento espectacular, la verdad yo no había encontrado un suplemento tan poderoso como lo que nosotros realmente hemos visto. En pantalla, acá están estas imágenes a mí me transmiten y me dan mucha información. La doctora Patricia Conchavin, el doctor Gustavo Bonus en los laboratorios. Mira cómo cobró vida esto. En eso, yo me recuerdo, yo veo esos meetings que tenían, hey, mira, vamos por buen camino, esto ayuda a poder reforzar realmente todo nuestro organismo. Y esto que se llama glutatión es algo impresionante. Es una compañía que fue fundada en Canadá y este es el descubrimiento más espectacular llamado Inmunocal. Apto para todas las edades, niños, mujeres embarazadas y adultos de cualquier edad. Esto que tú estás viendo en pantalla se llama Inmunocal. Años, más de 45 años de investigación científica. Atrás de eso hay ciencia, tecnología, avales, patentes que nos dicen lo importante y lo seguro de poder consumir los suplementos de Inmunocal. Suplementos naturales,
naturales con grado farmacéutico, bebidas para energía, lo toman atletas, profesionales de la salud, equipos de alto rendimiento están tomando los suplementos de nuestra compañía, productos innovadores. Cada vez la compañía está innovando, cada vez con científicos, gente que nos apoya y nos unimos, aplicando ciencia para mejorar tu vida. ¿Y qué te puedo decir? Hay muchas, en este momento hay muchas convenciones, hay mucho respaldo de parte de nuestro liderazgo en convenciones, capacitaciones y entrenamientos. Esto es espectacular. ¿Y qué te puedo decir realmente de las convenciones que ha hecho Inmunotech alrededor del mundo? Espectaculares. La verdad, estamos con un respaldo de liderazgo impresionante también, donde queremos apoyarte a ti si estás empezando en este emprendimiento. Esto ha sido lo que nos ha hecho fuertes cada día, la unión, la familia, y me gusta mucho ese concepto de familia que usamos aquí en Inmunotech. Convenciones, liderazgo, fiesta, celebración. Esto es algo novedoso y la verdad que transforma nuestras vidas, y ese es el lema de transformar más vidas. Pero ¿qué te puedo contar? Los viajes de incentivo que tiene la compañía Inmunotech. Ahora mismo, en este preciso momento, la familia Inmunotech disfrutando de unas vacaciones en Cancún, en ese resort AVA, recién estrenados, vacaciones alrededor del mundo. La verdad, playa, arena, sol, ciudades. El equipo, somos algo impresionante. Somos una familia única en la cual te queremos invitar a que te unas a nuestro proyecto. Puedes seguir estas páginas, esto es bien importante, tómale una captura de pantalla, descubre más en Inmunotech, tómale una captura de pantalla para que tú se lo puedas enviar a un amigo, o si tú estás hoy por primera vez, tómale una captura de pantalla, disculpa que sea recurrente en esto, para investigar lo que tiene Inmunotech para ti. Bueno, para mí es un gusto darte esa reseña de lo que es realmente nuestra compañía. Es un gran proyecto de salud, bienestar y bienestar económico. Sin tanto ya, yo quiero ir a lo que yo quiero hoy invitar. Hoy tengo a una pareja impresionante. Yo te quiero presentar a unos amigos, unos colegas. Estamos trabajando juntos, pero te quiero explicar algo. Corre, todavía estás a tiempo a poder transmitir. Dile, métete a este Zoom. Estas 3 historias que te voy a presentar el día de hoy tienen que ver cómo se han reinventado en el negocio de Inmunotech. Y quiero presentarte a estos grandes líderes, Luciano y Tatis, que están con nosotros esta noche. Les queremos dar la bienvenida. Y realmente queremos que ellos nos cuenten un poco de su historia, y realmente hubo un momento en que ellos no encontraban ni pies ni cabeza al negocio de Inmunotech, pero luego ellos van a contar cómo se reinventaron. Luciano, muy buenas noches. Tatis, ¿cómo estás? Buenas noches, líder. Y aquí le dejamos a dar la palabra primero a mi esposa, que les cuente cómo empezamos. Muy buenas noches, mi nombre es Tati y mi esposo Luciano. Pues sí, le damos gracias a Dios por tener unos líderes como ustedes, como Miguel, Carol y más líderes que tenemos aquí en Inmunotech, ¿verdad? Sí, efectivamente, hace ya más de 2 años y medio que nosotros entramos a Inmunotech por un reto de salud, que yo estaba pasando por una depresión muy fuerte, ¿verdad? Pero aquí mi esposo les va a contar un poquito más, él, cómo fue que él dio el permiso de que llegaran a la casa, porque yo era la negativa, la que no quería saber nada de este proyecto, ¿no? O sea, porque ya sabíamos que un amigo que nos invitó a nosotros, ya sabíamos que él se había metido a una nueva compañía de donde había muchos suplementos, y ya más o menos ya sabíamos de qué es lo que se trataba, ¿no? Pero yo, como en el estado que yo estaba pasando, una depresión muy fuerte, que pues lamentablemente a veces por la pérdida de un ser querido que fue mi padre, pasamos ese reto de salud muy fuerte, y pues yo estaba negativa, yo no quería saber nada de ninguna cosa, mucho menos de suplementos y mucho menos de compañías de multinivel, ¿no? Pero aquí les voy a dejar a mi esposo cómo él fue que pues se puso de acuerdo con nuestros amigos para que llegaran a casa.
Bueno, pues buenas noches, gracias, mi líder, por estar aquí, darnos este privilegio de estar. La verdad es un privilegio estar con la gente que nos está viendo a través de varios países. Y la verdad, como dice mi esposa, es unos grandes amigos que yo estimo y siempre voy a agradecer a Dios porque estén, siempre los bendiga y les vaya bien. Roilán y Lidia Ramírez y René y Anita Arias, que fueron a nuestro hogar y nos dijeron, Luciano, tengo algo que le voy a dar a tu esposa. Queremos mostrarte un suplemento que está revolucionando vida, está. Y yo le comenté a mi esposa, me dijo, yo no quiero recibir a nadie, yo no sé qué vas a hacer, tú lo recibes porque yo no quiero saber nada de ningún suplemento. Yo le dije, básicamente, esto, pues yo tampoco lo conocía, no sabíamos a qué se trataba, pero llegó el día en que ellos llegaron a la casa, me habló por teléfono y me dice, ¿quién te llamó? Dije, pues Freud y Lidia, yo no conocía a René ni a Anita, nunca los habíamos visto. Y dice, bueno, pues tú lo vas a recibir, una actitud así como cuando te regañan, tú los vas a recibir, porque yo no voy a salir de la casa. Y pues yo dije, bueno, pues yo los recibo, o sea, yo dije, no te preocupes, yo los recibo, yo los atiendo, yo quiero que me expliquen qué es lo que nos vienen a mostrar para tu salud. Y así fue, los recibimos y no, estuvo ahí presente escuchando y básicamente iniciamos escuchando la conversación y yo empecé a preguntar muchas cosas, muchas preguntas. ¿Para qué me sirve para la ansiedad? ¿Qué me sirve para la culebrilla? ¿Qué me sirve para esto? Y todo lo que yo les preguntaba me decían esto y esto. O sea, fue algo impresionante que yo me quedé así como diciendo, wow, de verdad esto sirve para esa condición. Mi esposa callada, ya no decía nada, solamente observaba. Y cuando llegó el punto de que me dijeron, ¿qué es lo que más te gustó? Pues yo dije, lo que más me gustó es que te va a servir para cualquier condición que tengas. Y entonces yo dije, pues vamos a agarrar un paquete. Le digo a mi esposa, trae tu documentación que te vas a filmar, tú vas a hacer la que te vas a registrar. ¿Y qué creen que me dijo? ¿Y yo por qué? Cuando me vio con ese tono, yo le dije, bueno, tienes un tío, tienes una sobrina que está empezando por la misma condición, y yo le dije, ¿quieres ayudar a tu tío? Ese tío lo quiso, se crió con él básicamente. ¿Quieres ayudar a tu tío? Fue cuando ella dijo, ok, si es por mi tío, sí me registro. Y ahí empezó esta historia, esta transformación, porque básicamente nosotros empezamos fíjense el impacto que tiene esto. Empezamos a repartir el producto porque me decían, ¿cuánto cuesta? Y yo dije, pues yo la verdad, les voy a ser honesto, no lo conozco. Pues dicen que es bueno, yo no lo conocía, pero el impacto que más me causó emoción es que la gente se empezó a registrar y empezamos a generar cheques que dije, wow. Sí, sorry. Yo recuerdo que nosotros nos firmamos un 31 de mayo y prácticamente en ese mes se firmó mucha gente, se firmó más de 9 personas y mi esposo todavía no estaba registrado. Y me recuerdo que René y Ana Arias dijo, ok, ustedes están recomendando el producto, dijo, y tu esposo no se ha firmado. Ya llevan 9 personas, ¿y qué pasa con tu esposo? ¿No se va a firmar? Le dije, pues no sé, ¿verdad? Entonces fue cuando él también inició, prácticamente fue ya el último día de mayo, de junio, cuando él se firmó. Y lo bonito de esto, que a recomendar este suplemento, se firmaron todas esas 9 personas y mi esposo también. Entonces, en ese mismo mes nos hicimos soros, ¿verdad? Nos hicimos soros los dos. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios nos hicimos soros. Y fue algo increíble. Y fue algo maravilloso, realmente fue algo maravilloso porque realmente el producto hace lo que dice y pues al mirar también los cheques, ¿no? Entonces, y me recuerdo que también venía ese viaje que tanto nos decían, y se van a ganar el viaje se van a ganar el viaje. Y yo decía, ¿qué viaje? Y ya cuando nos dijeron y nos dieron la noticia, felicidades, dice, se ganaron el viaje. Nosotros entramos prácticamente con ojos cerrados, con una venda en los ojos, no sabíamos cómo es que estaba todo esto revolucionando tan rápido. Y pues nos hicimos solos en el mismo mes, nos ganamos el viaje para Las Vegas. El viaje a Las Vegas felices. Felices. Y así estuvimos
oros prácticamente, ¿verdad? Ujú. Tengo una pregunta para ustedes, disculpen que los interrumpa. Prácticamente ustedes, como dicen, entraron como que no sabían tanto, pero sí pusieron un plan de acción, empezaron a moverse, se ganaron el viaje, empezaron a tener ya los cheques como se tienen que ser, pero llegó un momento en que también eso se paró, Luciano y Tatis, se paró. Y cuéntame un poquito eso antes de pasar de cómo se reinventaron ahora ustedes. A eso iba, llegó un momento donde fíjese que cuando tú empiezas a generar buenos cheques, tú dices, no, pues ya la hice. Si te dan unos buenos cheques que nunca, no los sacas ni en tu trabajo, pues ya la hice. Pero básicamente esto requiere disciplina, requiere de capacitación. Constancia. No te capacitas y no tienes disciplina, pues la gente se va. La gente deja de consumir y básicamente si la gente no consume, pues tú tampoco generas. Llegó una etapa donde no recalificábamos a nada, Ni a platas. ni a platas, y yo le dije a mi esposa, hey, ¿qué está pasando aquí? Yo recuerdo bien que dijimos, vamos a hacer redes sociales. Mi esposa me dijo, no, pues yo no quiero hacer eso porque no funciona. Y es pérdida de tiempo, yo lo veo como pérdida de tiempo. Sí, pues seguir sugerencias es muy importante. Y más cuando tienes unos líderes que siempre te están apoyando y siempre te están diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y eso es la importancia de hacer caso, ¿no? No es que te estén obligando a hacerlo, simplemente te están dando como te están guiando por el camino correcto. Que me recuerdo que Miguel empezaba a decir, tenemos que hacer redes sociales, tenemos que por ahí está el camino, y yo me recuerdo que yo le decía a mi esposo, ay, ¿cómo redes sociales? O sea, pues yo no sé hacer nada de eso, pero gracias a las capacitaciones que tenemos, porque eso es lo importante, tener capacitaciones, estar en los eventos y hacer caso, ¿no? O sea, seguir las sugerencias más que todo, esa es la importancia. Y sí recuerdo que te dijeron que hiciéramos redes sociales y empezamos a hacer redes sociales, pero igual también a veces hacíamos por TikTok y empezamos a hacerlo bien, como por decir 2, 3 veces a la semana y después paramos, ¿verdad? Y así Sí, fue como... básicamente paramos porque recuerdo que un día le digo a mi esposa, vamos a hacer TikTok. Dijo, no, yo ya no quiero hacer. ¿Por qué? Porque ni preguntan nada. Le dije, no, pues ¿sabes qué? Yo voy a seguir. Entonces, básicamente yo seguí haciendo TikTok y la base no solamente es hacer TikTok, es capacitarte y al principio te vas a equivocar porque no conoces redes sociales y empecé a leer libros y eso fue lo que me llamó, me abrió la mente y ahí fue donde dijo, leí un párrafo que dice, bajo las adversidades, los líderes se reinventan para salir adelante. Wow, eso me dio en el cerebro y empezamos a hacer redes sociales y no es de la noche a la mañana porque estamos trabajando una semana, 2 semanas y la gente te preguntaba, pero no pasaba nada. De pronto, un domingo estamos haciendo un TikTok y la gente empieza una preguntadera y déjeme decirles que es una bendición porque se empezó a registrar la gente que yo decía, wow, esto es un milagro, o qué está sucediendo aquí, o los satélites se alinearon, ¿qué pasa aquí? Básicamente la gente empezó a llegar y gracias a ellos hoy estamos bendecidos porque tenemos ya bastante gente que no conocemos, que no conocíamos y básicamente es seguir trabajando en redes sociales porque está el futuro de la industria. Básicamente no solamente en esta industria, cualquier industria que haga redes sociales, básicamente va a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque puedes llegar a más personas, a más países sin andar tocando puertas y conoces gente impresionante. La verdad, yo estoy emocionado por esto que nos está pasando y porque sé que le puede pasar a muchas personas que toman la determinación de capacitarse y de hacer redes sociales. No importa que no sea la compañía, X compañía que quieran, pero redes sociales es lo que le va a llevar a otro nivel. Si deciden, se determinan a hacerlo, porque no hay no hay mejor que un plan mal ejecutado que una mente brillante. O sea, lo que actúas, lo que vas a hacer, aunque lo hagas mal, pero tarde o temprano va a tener un buen resultado. Pero si te quedas pensando, lo haré, no lo haré, o tengo muchas ideas, pero no pones nada en acción, no va a pasar absolutamente nada. Así es que básicamente
Eso es lo que a mí me motivó. Y otra cosa que me motivó en ese libro, quiero comentar porque eso me emocionó mucho. Me dijo, un líder no es el que te dice lo que tienes que hacer. Un líder es el que hace las cosas y te guía al mejor camino. Y eso lo entendí muy bien. Y gracias a eso estamos ahora teniendo resultados, porque si hacemos caso, si vemos, si tu líder lo está haciendo y tiene resultados, te está poniendo el ejemplo de que sí se puede, de que tú también lo puedes hacer, solamente te la tienes que creer. O sea, si tú te la crees, básicamente tampoco va a pasar nada, porque dices, no, pues no, a lo mejor no es cierto. Entonces, la tienes que creer que sí puede. Luciano, disculpa que te, Llegar. disculpa que te, ok. Y eso cuando tú menos esperes, te va a pasar eso, y es algo increíble. Disculpa que te interrumpa, Luciano, pero estamos en un Zoom, no estamos en TikTok. Sí, estamos en vivo. Entonces, Luciano, ya para terminar con tu presentación y con la de Tatis, realmente la manera de reinventarse, la que encontraron ustedes, es ahora redes sociales. Así es, redes sociales, esa es la forma más práctica, más rápida, y lo más importante es que conoces gente que nunca has visto. O sea, te transmites, haces tus en vivos y se mete gente de todos lados, de todos países, y cuando uno te empiezan a hacer preguntas y te dicen, estoy en Perú, estoy en España, a la vez estás metido en España, estoy en España, te quedas como diciendo, wow, llegamos hasta otros países que nunca imaginamos llegar con esta transmisión. Y si tú te hubieras quedado tocando puertas, no vamos a llegar a ningún otro país. O sea, solo nos vamos a quedar en el área donde vivimos. Y básicamente, yo recomiendo a todas las personas que si tienen la oportunidad o tienen la determinación de hacer redes sociales, por ahí es donde tienen que empezar, y básicamente acercarse a la gente correcta, porque mucha gente te va a querer guiar por otros lados donde no va a haber resultados. O sea, la gente que te va a enseñar verdaderamente, eso es la clave más importante. Luciano y Tatis, muchas gracias por su testimonio poderoso de cómo se pueden reinventar uno en alguna crisis, en momentos difíciles, y la gente dice, es que es muy caro, no se puede, le hablo a la gente, no me ponen atención. Redes sociales es una buena forma de reinventarnos. Quiero agradecerles por su participación, Tatis. Un último mensaje para despedirte, Tatis. Que no se rindan, que busquen, que sigan sugerencias de sus líderes, y que las redes sociales es el siguiente paso. Ahí es donde tú puedes encontrar tus platinos, clientes, asociados. Ahí te van a salir. No te rindas, hazlo todos los días y capacítate. Eso es la importancia, capacitarte, no faltar en los eventos, entrenamientos. Ahí está el camino correcto. Muchas gracias, Luciano y Tatis, por su participación. Y luego de ustedes nos pasamos a otro invitado súper especial que tenemos. Gracias por su participación. Quiero presentarles a ustedes en esta tarde también a otro líder, un super líder, José Márquez, ya está conectado con nosotros. Él nos va a contar brevemente de su historia, también cómo llegó a Inmunotech y también cómo se está reinventando en este momento. Yo he visto este líder realmente haciendo en vivos en TikTok, y es una cosa increíble. José, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos bien, gracias. Adelante, cuéntanos un poquito cómo llega Inmunotech a tu vida, José, y realmente cómo estás reinventándote ahora, no ahora, desde hace más de un año que tú nos sugeriste, y todavía los líderes estábamos un poquito reanuentes a esto, no, pero llegó un momento en que teníamos que hacerlo también, y tú fuiste uno de los pioneros en redes sociales aquí en el sur de California. Adelante. Pues sí, Miguel, mira, yo conocí Inmunotech, el producto Inmunocal, en el 2019, antes del 20, antes de la pandemia, y en ese tiempo yo pensé que no lo necesitaba. La verdad pensé que, pues, entré a la compañía porque entré con mi hermano fue el que me habló de esta compañía, junto con René, y entré con mi esposa. Consumí el producto, me cayó bien, me gustó, pero pensé que no lo necesitaba. Seguí consumiéndolo en un cierto tiempo, lo quitaba, lo agarraba,
hasta que llegó el punto que me enfermé, realmente tuve una enfermedad y ahí fue donde me espanté y mi esposa nunca se salió de la compañía y fue que regresé otra vez a Inmunotech, empecé a consumir el suplemento nuevamente después en el 20 y resulta que el suplemento hizo que me quitaran un medicamento que a mí me estaban dando en ese momento. Y fue ahí donde descubrí que dije, ok, este suplemento es realmente lo que dicen, hace lo que dice. Y fue cuando me dediqué poco a poco a empezarlo a recomendar en mi consulta. Yo lo que hago ayuda a las personas con masaje deportivo y terapia de rehabilitación para articulaciones, tendones, nervio ciático. Entonces lo empecé a recomendar con las personas que empezaron a llegar conmigo a mi consulta y vi mucha mejoría en las personas. Entonces fue cuando tuve la idea de abrir mis redes sociales y fue cuando abrí TikTok. Abro TikTok en el 2000, no tengo mucho, tengo como un año que abrí TikTok para empezar a dar terapia, el tipo de terapia que yo hago y empezarla a pasar en vivo, ¿verdad? Y subir los testimonios del trabajo que yo hago junto con los testimonios que he tenido de personas que están consumiendo el suplemento. Y es así como empezó a llegar más y cada vez más gente, y cada vez está llegando más gente a través de las redes sociales. Entonces, en las redes sociales ahorita el Inmunocal, el suplemento, está llegando a oídos de muchas personas. Y entonces empezamos con la capacitación. Y es ahí donde entró Miguel, entró su esposa Carol, gracias a René, a Ana Arias. Hemos tenido puedo participar en muchos eventos. Hace un año me gané el viaje a Nueva York, este año me gané a Washington y ahorita me gané el de Vegas también. No quiero perderme ningún viaje, la verdad, y Monotech me está cambiando la vida. Y ahora me gustaría, porque me gusta mucho ayudar a las personas, entonces me gustaría seguir impulsando estos testimonios, este suplemento a más personas. Ahí tenemos una foto con mi esposa, mi bebé. Mi bebé también les cuento que es 100% inmunocal. Ella, todo el embarazo, mi esposa estuvo tomando el suplemento y todavía lo seguimos consumiendo, ¿verdad? Bueno, entonces la vida realmente empecé a ver tantas historias positivas de personas con diabetes, personas con cáncer, pues, niños con autismo, personas que han mejorado su ciática, porque con el puro suplemento, eso es la verdad, muchas personas que han venido conmigo han mejorado su inflamación del nervio ciático. Entonces el producto ha hecho maravillas en mi vida también por el problema que yo tenía de mi esposa y mi familia. Y ahora pues sigo recomendando Inmunotech a través de mi consulta y a través de las redes sociales también. Para las personas que tienen cualquier problema, pues les ofrecemos extra servicio con los suplementos. Entonces es algo maravilloso realmente y yo les sugiero, si ustedes están aquí, que miren las redes sociales. Es un punto de atracción, solamente es cuestión de creer y tener la confianza de ponerte al frente de una cámara y decirle a las personas lo que tú estás viviendo, lo que estás experimentando, porque esto es real, no es ninguna mentira. No sé cuántas personas nos tengamos conectadas ahorita que nos estén viendo, pero no creo que todas las personas que estén aquí nos estemos equivocando a la misma vez de este suplemento. No creo que esté pasando así. Así que a llevarlo a más personas, así como el sueño del doctor Gustavo Bonus, que haya una caja inmunocal en cada hogar, ¿verdad? Para que podamos transformar, cambiar vidas en forma de salud y en forma de finanzas, que también tiene un gran proyecto, la verdad, es un plan de compensación increíble. Yo jamás había estado en redes con un producto y hoy, la verdad, pues no me duele nada, me siento muy bien, descanso muy bien y aparte sé que le estoy ayudando a más personas a mejorar su calidad de vida. José, tenemos una filosofía o una manera de pensar que tenemos que ser puentes de bendición a mucha gente que está necesitando este suplemento para mejorar su salud y mejorar su bienestar. Pero también estamos conscientes, José, de que hay un gran cáncer de bolsillo que también nos está afectando a muchas personas, como nos afectó a nosotros hace 8 años, pero gracias a Dios que llegó esta gran oportunidad
pudimos realmente, hoy estamos viviendo una manera diferente, un estilo de vida diferente, pero estamos conscientes que tenemos que ser personas de puentes yo le llamo cadena de favores también, de venir y compartir. No se ponga a vender este producto, solamente recomiéndelo, solamente compartan las bondades, ventajas y beneficios. Y por hacer eso, viene un beneficio también de comisiones que te pueden pagar. Yo sé que ya te ganaste tú 2 boletos para el viaje de incentivo de Explora. El destino son Las Vegas. Y te lo ganaste en tiempo récord, 2 boletos con puras redes sociales. Cuéntame, ¿qué es tu mensaje para todas aquellas personas que están pensando reinventarse, que muy caro, que ya se me acabó la lista de contactos, que ya no quiero tocar puertas o tengo que tocar puertas, tengo que buscar la lista de mis familiares? Cuéntame un poquito acerca de eso. Eso es ilimitado en las redes sociales, José. Sí, mira, Miguel, yo me he estado reinventando desde que llegué a este país. Eso fue una reinvención increíble. Yo creo que todos los que estamos aquí llegamos a este país, llegamos por un sueño, llegamos por una meta, por lograr cambios en nuestra calidad de vida. Cuando llegamos a este país nos impactamos con la realidad. Yo me impacté con la realidad cuando me di cuenta que no es cierto, que para poder sobresalir sí tienes que tener mucho trabajo, tienes que ser independiente, tienes que tener 2 tipos de trabajos para tener una calidad de vida más o menos. Entonces me reinventé, ¿verdad? Tuve 2 empleos, me reinventé a empezar a trabajar para mí mismo. Ahora me tuve que reinventar porque también a la hora de trabajar conmigo, mi trabajo personal también requiere de mucho tiempo y paso muy poco tiempo con mi familia y llego muy cansado a mi trabajo. Y ahora con esto de Inmunotech me vuelvo a reinventar para ir creciendo con Inmunotech, porque me he dado cuenta, mirando las vidas de ustedes, de los platinos, de René, de Ana, que hay otra forma y de cómo generar finanzas, de cómo tener otros 500, 1,500 extras en tu hogar, solamente compartiendo esta bendición. Y a hoy en día me doy cuenta que ahora la reinversión fue en salir a las cámaras en TikTok. Hay muchas personas que lo están haciendo en Instagram, en Facebook, yo lo estoy haciendo en TikTok. Y ahí están llegando personas que realmente necesitan el producto. Ellas mismas solitas se están inscribiendo, ellas mismas ya tienen información de lo que es Inmunocal, solamente que hay personas que no hacemos correctamente el seguimiento o tampoco no le decimos cómo debe de consumir el suplemento a muchas personas que ya conocen el producto, que ya han escuchado hablar del producto. Muchas personas están hablando bien, otras personas están hablando mal. Yo defiendo el producto 100% porque siempre les pregunto a las personas que cómo lo tomaron, qué dosis están tomando. Sabemos que hay una posología. Si nosotros nos metemos y estudiamos correctamente cómo funciona el plan de compensación, cómo están funcionando las redes sociales y nos unimos a nuestro equipo, en mi caso, nosotros estamos contigo, tú haces los Zoom todos los días, estamos aprendiendo, tienes invitados, vamos a las convenciones, también es importante ir a las convenciones, es importante ganarte los viajes porque eso te da a ti cuando lo vives, cuando lo experimentas, puedes hablar de ello, puedes proyectarlo, puedes sentirlo. La verdad, esto está para todos y nosotros nos ponemos a trabajar en nuestras redes sociales. Ahorita yo estoy transmitiendo esta entrevista en mis redes sociales para que más personas te vayan conociendo y más personas vayan viendo que hay una forma distinta de vivir aquí en este país y que puedes llevar esta bendición a más hogares y que otras personas se pueden, aparte del bienestar de salud, el bienestar financiero. Hace unas semanas yo estuve en una clase de finanzas y aprendí algo muy importante que me gustaría compartirles aquí. Este maestro de finanzas habló de que la mejor inversión que tú puedes hacer en este país es en tu salud, en este país y en cualquier otro país que nos estén viendo. Yo le pregunté por qué y él dice que mucha gente viene a este país a trabajar, juntan dinero, pero descuidan mucho su salud. Y cuando terminan enfermos, ese dinero que ahorraron no les alcanza para recuperar su salud.
Entonces, la mejor inversión que tú puedes hacer es en un producto que te cuide, que te proteja, que te sientas tú protegido con lo que tú estás consumiendo, que te sientas tú seguro con lo que tú estás consumiendo, y esto fue lo que hizo Inmunotech Inmunocal en mi vida y en la de mi familia, y es por eso que hoy lo comparto, porque tengo toda la certeza, la seguridad que es un suplemento de calidad y que está cambiando muchas vidas, y también financieramente hablando, ¿verdad? Conocemos aquí a Tokis, a Luciano, René, Ana, Carol, Miguel y muchas personas, como las personas ahorita que están en el viaje de Cancún, personas maravillosas que también vas encontrando en este equipo. Se va uniendo, se va haciendo una familia. Hoy les puedo decir que tengo personas comprando en Oregon, en Washington, en Nueva York. Hay otras personas en Atlanta que están consumiendo el producto, que se están beneficiando, y hay otras personas que mismas me están hablando que ellas quieren hacer el negocio, que quieren aprender cómo está el modelo de negocio. Entonces, solamente es compartir, es tener la seguridad y siempre pegarte a tus líderes, porque también aprendes mucho, 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 la verdad, de ellos. Cuando tú llegas en cero, como cuando llegaras a una escuelita, ¿verdad? Yo he aprendido mucho de ti, Miguel, he aprendido mucho de Carol, de Ana, de René, de las personas que se han preparado a las convenciones con el doctor Pelayo, con Palafox. Ahora que vino el doctor Jimmy Goodman, es algo increíble, algo maravilloso ir adquiriendo toda esta información. Y la historia que tiene la compañía me impactó esta vez que fuimos a Los Ángeles. Buenísimo. Buenísima información la que nos estás dando, José. Dos preguntas si te dejo. Ya de por sí sabemos que el producto funciona. Ya no le podemos quitar una coma ni ponerle un ingrediente. Así tal y como está, ya el producto funciona. Entonces, ya digo yo, y lo que enseñamos nosotros en toda nuestra organización es ya esa sal, esa pimienta, esa sazón, ya se la ponemos nosotros. ¿Cómo apareces en redes sociales? Tú ya no necesitas más seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes ya en TikTok? Porque ya es bastante, mucho. En TikTok tengo 40,000 seguidores. En TikTok. Ok, ¿cómo apareces en TikTok? Y no es que lo estemos promocionando. Vea, métase qué es lo que hace para que usted aprenda, viendo se aprende, y también usted puede sacar una idea para que usted se pueda reinventar. Del otro lado, puede hacer que esté pensando una persona, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo reinvento? ¿Cómo reinvento? Pues aquí estamos 3 historias, falta una más, pero estas 2 que van pasando son poderosas para que usted se pueda reinventar. Otra cosa importantísima, José, hace 2 días, 3 días, se juntaron con René, su diamante, y agarraste convocaste a 18 personas que no están inscritas. Fue un Zoom cuéntame un poquito de eso ya para terminar. Eso me parece extraordinario. Es una prueba piloto que estaba yo transmitiendo en el TikTok, y estaba hablando de la importancia de los suplementos para cuidar nuestras articulaciones. Y yo les ofrecí una clase a las personas privadas fuera de TikTok para que fueran y comprendieran qué tan importante es la buena alimentación, el ejercicio y la suplementación. Y así fueron las personas de TikTok. Ellas me estaban pidiendo el link de mi Zoom para que entraran a mirar la presentación. Y es así como fueron 18 personas, 18, más 18 personas que llegaron a escuchar la presentación. 18 personas que solo habían escuchado, pero nunca habían tenido una presentación, y ustedes vía Zoom le dieron la presentación a 18 nuevas personas. Correcto, así es. Había unas personas que ya habían escuchado del suplemento y otras que no conocían absolutamente nada. Eran como 2, 3 personas que medio habían escuchado, y de ahí salieron 2 personas. También hice una presentación para una persona de Perú, y hice otra presentación aparte para otra persona de España. Entonces, es cuestión de reinventarnos, ordenarnos y mirar cómo podemos hacerlo esto de una mejor manera y en equipo, ya que en esta presentación estuvo René, Ana
y otra persona que entró a mi equipo, que es el doctor Jorge Negrete. Ellos estuvimos dando la presentación con el doctor Jorge, con René Ana y un servidor, ahí estuvimos con las personas, y es una prueba piloto para lo que viene, porque ahí vienen muchas No, no, cosas. no, no. Eres increíble, José. Imagínense meter o darle una presentación vía Zoom a 18 personas totalmente nuevas, donde usted no tuvo que ir a tocar puertas. La nueva calle se llama redes sociales. La nueva calle que nos ha funcionado se llama TikTok. Esta presentación, esta llamada internacional que hoy, gracias al doctor Ricardo García Pelayo, gracias doctor por confiar en nosotros, queremos mostrarles a ustedes, a toda la familia Inmunotech, que hay una manera de reinventarse, hay una manera. Ahí estás sacando en vivo vía TikTok. Hay una manera inteligente, hay una manera donde usted se puede reinventar y puede seguir haciendo su negocio de Inmunotech. Una última recomendación y te dejo, José. Pues la última recomendación, familia Inmunotech, la verdad, muchas gracias por estar aquí, gracias por este espacio, la verdad. Perdón, ya no me dijiste cómo apareces en TikTok. En TikTok aparezco como Práctica Ancestral, así como se escucha, Práctica Ancestral, y también estoy en Instagram y en Facebook como Práctica Indígena Ancestral. Ok, la última recomendación, familia, que les puedo decir es de que la compañía a mí me ha enseñado a trabajar mucho con mi trabajo personal. Y es como he ido reinventándome, trabajando personalmente, uniéndome a personas. Hemos aprendido mucho aquí con mi líder Miguel, que también estamos tomando unas clases para ir desarrollando esto de las redes sociales. Eso es lo bueno de tener también líderes que quieren emprender, que quieren seguir adelante y uno lo impulsa. Eso es una recomendación. Si tú eres un líder, estás comenzando, quieres aprender esto de liderazgo, te apegues a tus personas que están arriba, a las personas que están creciendo, que puedes aprender mucho de ellos y también para que tú puedas darle a las personas que van a ir entrando contigo, que te prepares, que vean estas personas que tú eres una persona dedicada y que vas a poderles ayudar a crecer su negocio, que vas a poderles servir y poderles ayudar a vender su primer paquete, que ellos tengan esa seguridad contigo. Eso es lo primerito que hay que ver, que ellos tengan la seguridad que tú les vas a poder ayudar a emprender, que ellos van a poder recuperar y van a poder crecer, que ellos sientan eso. Wow, excelente. Te dejo, José, la verdad, aplausos para ti. Gracias por estar con nosotros y quiero solamente decir que José cuando hace un live, en lo que él hace tiene 600, 800 personas en vivo ahí. Imagínense el potencial que tiene este hombre. Gracias, José. Agradezco mucho la invitación de haberla aceptado a esta llamada. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo y gracias, familia Inmunotech. Que pasen una bonita noche. Gracias, José. Bueno, ya nos falta una persona más, no se mueva. Lo que viene es espectacular. Solamente quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos manejando el negocio de una manera híbrida. No todo es redes sociales. Si a usted le sale ir a dar una presentación presencial y tiene que moverse, ir a dar una presentación, llevar su producto, explicar, dar una presentación, usted lo hace. Si tiene que ir a tirar un volante a la lavandería, al supermercado, al car wash, o sea, híbrido, o sea, uno a uno. Pero si también usted tiene la oportunidad y la ventaja de poder hacerlo vía red social, pues espectacular. Recuerde, híbrido. Estamos usando dos mundos diferentes. Yo quiero darle la bienvenida a una gran mujer, una gran amiga. También va a compartir sus secretos de cómo también estamos creciendo en redes sociales. Miguel, pero ¿por qué solo esto? No hay otra cosa. Es la nueva ola, es la ola que hemos descubierto para todo mundo. Y quiero presentarles a esta gran mujer, una gran líder, una gran esposa, ama de casa, mamá. Para mí es un gusto poder estar contigo el día de hoy. Adi Vizoso, bienvenida. Hola, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Miguel, te faltó decir abuelita. Abuelita, ok, perdón. Ok, sí, las abuelitas ahora están más jóvenes que nunca. Qué bueno. Adi, entremos de una vez a lo que te quiero comentar. Cuéntame un poquito de tu historia, cómo llegaste tú a Inmunotech,
y también cómo ahora te estás reinventando. Él la pregunta, ¿cómo llegó esta oportunidad de Inmunotech a tu vida y ahora qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo cosas impresionantes. Ok, pues sí, familia, les cuento que yo conocí Inmunotech en el 2000, ya había escuchado hace años, pero en el 2020 a mi papá le querían cortar su pierna. Entonces fue en el tiempo del COVID, entonces a él lo tenían en el hospital. Cuando nos llaman a mi hermano y a mí y nos dicen, ¿sabes qué? Tu papá ya no tiene remedio, él es diabético y le cayó una bacteria en su pierna que le iba comiendo toda su pierna hasta la ingle. Entonces, nos llama y nos dice, ¿sabe qué? Llévenselo, no puede estar aquí, él no se quiere cortar el pie. Cuando nosotros hablamos con mi papá, mi hermano le decía, papá, córteselo, total, ya es ya hay prótesis buenas, o sea, usted se va a ver bien, o sea, ¿qué? Porque su pie prácticamente, familia, se le estaba deshaciendo. Entonces, él dice, no, es mi cuerpo y es mi decisión. Yo conozco de un producto y quiero hacer lo último que yo tenga que hacer. Ok, lo mandaron con una enfermera aquí a casa. Entonces él llegó y me dice, ¿sabes qué? Ve a visitar a tus amigos Miguel y Caro Sai. Ellos tienen un producto que ellos hace años me recomendaron suplemento porque a él se le cayó un mueble en ese tiempo, entonces la uña se le puso morada. Entonces Miguel le dijo, póngase ese polvito mágico. Entonces él desde ahí le tuvo mucha fe. Entonces él se recordó. Entonces voy con Miguel y yo le compro la caja grande porque ya me explicaron cómo lo tenía que tomar. Entonces llego a la casa, mi papá poco a poco se empieza a estar recuperando, recuperó su salud, recuperó su pierna, recuperó su vida. Él ama Inmunocal, él lo refiere, él está enamorado de Inmunocal. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad de rescatar su pie. Si ahí se dan cuenta, ahí mi papá es millonario. ¿Por qué? Porque si ahorita viene una persona y le dice a un millonario, le dice, Pedro, te doy 1,000,000 por tu pierna, él va a decir no, ¿verdad? Él se quedó con su pierna, él está contento. Entonces, yo soy una persona emprendedora, ahora voy a hablar de mí. Yo soy una persona emprendedora. Siempre he querido, no me gusta estar encerrada en un trabajo. He vendido colchas, he vendido aretes, he vendido de todo. Entonces, mi esposo siempre me decía, a todo le quieres hallar y a nada le pegas, ¿sabes? Siempre me ha dicho así, pero él es mi fan número 1 que siempre me apoya, siempre, o sea, ahí está conmigo, sí, tú puedes, sí, tú dale, y siempre, siempre, siempre. Entonces, mientras yo miraba que mi papá se recuperaba, yo por cada caja que iba con Miguel, yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Si yo conozco a Miguel de años, cómo él ha ido subiendo, ¿verdad? Entonces yo dije, viven en un área bonita, viajan y viajan. Y yo le dije, Miguel, cuéntame qué estás haciendo. Adi, yo ya me dedico a esto 100%. Y yo he sido muy caballeroso contigo porque habíamos estado en otras redes que no nos fue nada bien. Entonces yo encuentro un trabajo secular donde yo ya me había aplacado ahí, me pagan bien, buenas beneficios. Entonces dije, no, ya no quiero saber nada de redes sociales. Pero cuando vuelvo a ver a este hombre, entonces yo dije, a ver, dime qué estás haciendo. Yo ya sabía que el producto estaba funcionando porque yo vi a mi papá. Entonces yo dije, ahora dime, ¿cómo le puedo hacer para salirme de mi trabajo? Entonces me dice, ok, Adi, se para él muy amable, porque él sí respetó, porque yo antes ya le había dicho que no. Y me dice, ¿lo vas a hacer? Y yo le dije, sí. Y me acuerdo que él me dijo, ¿vas a hacer caso? Voy a hacer caso. Yo ni sabía ni nada, nada más le dije, dime qué tengo que hacer para ganarme el viaje a Nueva York. En ese ratito estaban corriendo para el viaje a Nueva York. ¿Vas a hacer caso? Sí. Ok, hicimos un pacto, Miguel y yo. Hasta lo hicimos así, para checarlo bien. Entonces, yo hice caso, me dijo lo que yo tenía que hacer. Gracias a Dios, en un mes, mi hermano y yo nos hicimos oro.
ganamos el viaje. Yo estoy súper agradecida por todo este trayecto que hemos estado trabajando como en familia, porque igual mi papá con su testimonio, él me ayuda bastante. Todos aquí en la casa estamos enamorados de Monocal, ya sabemos que el producto funciona, entonces estábamos buscando ahorita la manera de llegar a todo el mundo, porque yo les digo honestamente, a mí me apasiona llevar salud a los hogares. Yo siento tan bonito cuando el cliente te habla y te dice, Adi, gracias porque me siento bien, Adi, gracias porque esta persona está recuperando su salud, Adi. Entonces, a mí me apasiona. Entonces, a mí me gusta. Entonces, yo todavía tengo mi trabajo secular. Yo llego, me siento aquí en las tardes y ¿qué creen? Hago TikTok. También hago TikTok. Ahí me están viendo en las pantallas. He llegado cansada. Sí, a veces ya no quiero, sí, pero siempre pienso por qué vine a Inmunotech. Siempre digo, ¿por qué vine? Y yo digo, yo vine por una libertad de tiempo, por una libertad financiera, por una libertad que yo deseo. A mí me encantan los niños, quiero mucho a mi nieto, quiero tiempo para estar con él, mis hijos. O sea, el tiempo es lo más importante. Entonces, yo los invito a que nos renuevemos porque es lo que viene. Ya recuérdense cómo antes estaban los teléfonos. Los teléfonos se doblaban así o estaban bien grandototes. O sea, todo va cambiando. Desde el 2019, desde ahí yo me recuerdo que nos pararon. Y entonces hacíamos videos de esos chistosos entre mi familia y yo pero los poníamos privados. Y yo me recuerdo en lo que mi hermano y yo hablábamos y decíamos, ¿te recuerdas de aquella chica que seguíamos dice, y ella no le dio pena, ella se los hizo públicos y ahora ya es bien famosa? Y yo decía, wow, entonces yo empecé a mirar el potencial que tiene eso, pero no se sabía cómo hasta que nuestro líder Miguel Say ha tomado las riendas como todo un líder de darnos unos clases maravillosas donde si haces caso y lo haces, aunque te dé pena al principio, no sepas ni cómo apagar eso, no sepas nada, y te avientes. Entonces, gracias a Dios porque yo llegué otra vez en la vida de Miguel, y no me pienso ir, pienso seguir hasta lograr la libertad que tanto deseo. Así que si tienen una pregunta, aquí estoy, síganme en mis redes sociales. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo están preguntando ahí cómo apareces en redes sociales, Adi? Adi Camarillo. Adi Camarillo, síganme y ahí les respondo lo que gusten. Si no, nos vamos a un Zoom. Adi, ha sido espectacular la respuesta que has tenido. Muchos clientes, sí. gente de New York que no te conocía, le pareció tanto el producto que se están inscribiendo con paquetes de 5,000 puntos. Gente en TikTok que no está viendo el precio, sino que están viendo el beneficio y la ventaja que trae comprar paquetes donde van a utilizar más producto. Gente, yo me quedo impresionado, gente de negocio que te está buscando ahorita, en este preciso momento se están firmando gente de negocio y la verdad que es impresionante el avance que estás teniendo y estás corriendo para tu diamante. Yo sé que lo vas a lograr muy pronto, Adi. Sí, muchachos, de verdad es impresionante. Yo no les digo TikTok, hagan Facebook. Yo le digo a mi papá porque TikTok luego te dice que para hacer live tienes que tener tantos seguidores, no sé qué. Mientras creces una plataforma, vete a Facebook, ya lo tienes. Allá métete a los grupos, habla que de donde quiera hay clientes. Y Miguel, y tienes mucha razón. Gente que yo creo que ya se está dando cuenta que de ahí nos está yendo bien, gracias a Dios. Preguntan, ¿cómo puedo hacer
lo que tú haces. Entonces, ahorita, primeramente Dios, ojalá y que hoy tenemos uno de Texas, que él está bien emocionado porque quiere hacer lo mismo. Entonces, sabemos, como dijo Miguel, ya no se le ruega a la gente porque tú das lo que el producto tiene y el producto hace su función solita, pero y nuestro trabajo nada más es ser un buen customer service y el follow-up para que después, ¿verdad? No digan, ay, nada más me agarraron sus puntos y se fueron de viaje y me dejaron. No, porque aparte nos conviene a nosotros hacer equipos, porque para eso estamos, para hacer equipos. Adi, gracias por tu tiempo. Hoy hubimos 3 historias, 3 personas que estamos haciendo las cosas diferentes, pero solo 3 sabemos. No. ¿Cuánto nos reunimos en una clase de redes sociales? Yo creo que fueron 36, ¿no, Miguel? 36 personas, entre 36 y 40 personas, enseñándoles cómo pueden reinventarse en redes sociales. De esto es solamente una muestra, realmente, Adi y José, que José nos lleva años luz de distancia, porque para alcanzar a José y tener un live de 600 personas, pues sí, va a costar tantito. Pero Adi, yo te agradezco mucho tu colaboración a esta entrevista, a abrir nuestro corazón y decirle a todo el mundo Inmunotech, al Inmunotech global, que sí se puede por redes sociales. Claro que sí, esta es la puerta, esta es la bendición y TikTok, Facebook, Instagram y claro, el 1 a 1 también es muy importante porque donde quiera que estemos tenemos que hablar, ¿verdad? Pero creo que sí, esto es la puerta que nos va a llevar al platino. Sí, nos va a llevar al platino, entonces nada más es de que nos la creamos y la constancia que tengamos. Adi, agradezco mucho, te despido, gracias. Imagínate, mientras que estamos aquí trabajando, me están escribiendo que ya se quieren inscribir y ya estoy mandando los links de tu red para que se puedan inscribir. ¿Me tienes trabajando, Adi? Eso. Miguel, mira, Miguel me dijo, Adi, siempre me dice esto, Adi, tú nada más manténme ocupado porque yo todavía tengo mi trabajo secular. Y lo digo con orgullo para que cuando sea el día que me retire, todos se recuerden, Adi lo dijo, Adi lo cumplió. Así que lo digo aquí. Ok, te dejo, Adi, feliz noche, que pases una feliz noche y gracias por estar con nosotros. En los últimos minutos, gracias. En los últimos minutos que tengo, acércate a tu líder, a la persona que te invitó a ver este live. Si tú viniste por salud, solo es de tomar el suplemento. Si quieres mejorar tu bienestar, solamente tienes que tomar el suplemento y seguir las instrucciones de tu líder, de tu patrocinador, de la persona que te está indicando. Háblale a la persona que te invitó a este Zoom, háblale, pregúntale cómo me puedo inscribir, qué paquetes hay y lo quiero hacer, no para 15 días, no para el otro mes, no, es ahora, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Entonces, háblale a la persona que te invitó a ver esta presentación. Yo le llamo en el mundo de Inmunotech Global, porque esto está creciendo. Y si a ti te gustó esta presentación, pon el número 7 en los comentarios, 777. Si te gustó esta presentación totalmente un poquito diferente, agradezco mucho al doctor Ricardo que me dio la oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo y cómo nos estamos reinventando para crecer en el negocio de Inmunotech. Pero ¿será que solo nosotros lo podemos hacer? No, tú, ahí donde estás, donde me estás viendo, tú lo puedes hacer también. Quiero desearte una feliz noche y gracias por abrir la ventana de tu casa, de tu hogar y poder escuchar estas historias espectaculares. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Say, diamante ejecutivo y soy 100% Inmunotech. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Chao.